Vamos a comenzar entonces ahora la conferencia que se llama La Resurrección. La palabra resurrección o resucitar significa pasar de la muerte a la vida. La Biblia dice que en los últimos días los muertos van a resucitar. Pero tenemos que ver qué significa esto literalmente. Claro, nosotros podemos leer en la primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, quiere decir que, según la Biblia, en los últimos días los muertos van a resucitar. Pero ya si nosotros empezamos a pensar desde el punto de vista lógico, y repito lo que hemos dicho constantemente, la nueva verdad viene para unificar todo, para unificar todas las creencias, para darle fin a todos los misterios de la historia humana. Y científicamente y lógicamente, ¿es razonable pensar que una persona que murió puede resucitar físicamente? Bueno, veamos qué dice la ciencia, ¿no? Si una persona muere y es enterrada, con el tiempo los elementos, los minerales y los componentes de su cuerpo físico se van descomponiendo y son absorbidos por la tierra, ¿sí? Después pasan a formar parte de los minerales que alimentan esa tierra y que alimentan el pasto. El pasto es una planta que a través de sus raíces alimenta los minerales de la tierra. Quiere decir que esos minerales, esas sustancias que formaban parte del cuerpo de esa persona, pueden formar parte de un pasto. Ahí viene una vaca y come de ese pasto, ¿sí? Entonces pasa a formar parte de las células de la vaca. Ahí esa vaca sacrificada, y se hacen unos asados, ¿sí? Y come mucha gente, y las células pasaron a formar parte de otras personas. ¿Dónde están esas células de ese cuerpo? Después de, a lo mejor, cientos de años, hasta miles de años, ¿no? ¿Dónde están? ¿De qué modo puede resucitar ese cuerpo? No existe más. Entonces, científicamente hablando, nos hace sentir que no es muy lógico. Y por eso yo digo y enfatizo que si no separamos lo que es simbólico de lo que es literal, algún día vamos a llegar a la conclusión de que tenemos que ser tontos para seguir siendo creyentes, de que tenemos que ir en contra de todo lo que dice la ciencia. Pero no hace falta, no hace falta. Realmente podemos seguir interpretando desde el punto de vista del principio qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros observamos, como digo, resurrección significa pasar de la muerte a la vida. Pero leamos qué es lo que nos dice la Biblia. En Lucas, esto que acabo de leer, era la primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Si leemos en Lucas, capítulo 9, 9:60, cuenta el caso de un discípulo de Jesús, o una persona que quería seguirlo a Jesús, quería llegar a ser su discípulo. Pero resulta que se le había muerto el padre a esta persona. Entonces dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? O sea, esta persona tenía fe en Jesús, él quería seguir a Jesús. Pero antes de empezar su ministerio, su trabajo junto a Cristo, él quería enterrar a su padre que había muerto. Y Jesús le contestó algo raro, ¿no? Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Quiere decir que, según Jesús, había dos clases de muertos, ¿no? Porque ¿cómo un muerto puede enterrar a otro? Pero estaban los muertos físicos y los muertos espirituales.
lo que quiso decir Jesús es, tú que tienes fe, estás vivo. Entonces ocúpate de lo que es importante para la providencia. Y deja que los que no tienen fe, los que no me siguen, los que están muertos espiritualmente, se encarguen de ese tipo de cosas. Entonces deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Quiere decir que si hay dos tipos de muerte, puede haber dos criterios diferentes de resurrección. Entonces, ¿la Biblia a qué se refiere? ¿A una resurrección física? No necesariamente. De hecho, eso es imposible. ¿De qué muerte tenemos que ser resucitados? Leemos en el Génesis que en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas del fruto morirás. Ellos comieron del fruto, ¿murieron ese día? Físicamente no murieron ese día, pero espiritualmente sí. Físicamente, dice la Biblia, vivieron muchísimos años más. Ellos murieron espiritualmente. Y vamos a ver que está muy claro, permanentemente, en las palabras de los discípulos, etcétera, que cuando habla de los muertos espirituales. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:1, Jesús decía, conozco tu conducta, tienes nombre como de quien vive, pero en realidad estás muerto. Si dice conozco tu conducta, es porque estás vivo físicamente, si no, no tendrías conducta, no te podrías conducir. Dice, yo conozco tu conducta, tienes nombre como de que están vivos, pero en realidad estás muerto. Jesús decía, ustedes son como sepulcros pintados de blanco, por fuera se ven bonitos, pero por dentro hay un cadáver. ¿A qué se refería? Que estamos muertos espiritualmente. En Juan 11:25, Juan 11:25, dice así. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿A qué muerte se está refiriendo? Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Quiere decir que durante 2000 años nadie creyó en él. Porque la gente que vivió en aquella época, desde que él dijo esto hasta hoy, murieron todos físicamente. Pero sin embargo Jesús prometía que cree en mí no morirá jamás. Si alguien hubiera tomado en aquella época literalmente sus palabras, al poco tiempo hubieran perdido la fe en Cristo. Porque cuando ven que empiezan a morir la gente que sí cree, digo, ¿cómo? Él no dijo que nunca más moriríamos. Pero todos sabían que se refería a que no morirá más espiritualmente. En Efesios 2:1, dice así. Y Él os dio vida a vosotros, están hablando de Cristo, ¿no? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nosotros que estábamos muertos antes, Él nos dio vida. Ellos nunca habían muerto físicamente. Sin embargo, dicen, nosotros estando muertos, Él nos dio vida, Cristo. Que sí que Cristo ya había resucitado muertos, éramos nosotros, dicen ellos. ¿Sí? Repito. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos. O sea, nosotros éramos iguales también. En los cuales todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Bueno, hay muchas partes que mencionan este tipo de cosas exactamente así. En la primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice, y quien no ama permanece en la muerte.
En Romanos 8:6 dice, los deseos de la carne son muerte, pero los deseos del espíritu son vida y paz. ¿Sí? O sea, yo sigo los deseos de la carne, es muerte espiritual, pero si sigo los deseos del espíritu, entonces tengo vida. En Lucas, capítulo 15, versículo 32. En realidad son todos semejantes. Todos hablan de lo muerto que estábamos antes de creer en Cristo, ¿no? Lucas 15, 32. Bueno, en realidad es la historia del hijo pródigo, ¿no? ¿Se acuerdan? El hijo pródigo, él quería, le pidió al padre que le dé la parte que le correspondería a él como herencia, porque él quería vivir la vida ahora, no quería esperar que el padre muriera ni el futuro, ¿no? Entonces él se va, se gasta todo, ¿no? Y después se arrepiente y vuelve. Y cuando vuelve, el padre, en vez de regañarlo, se alegra mucho de que el hijo volviera, entonces hace una fiesta, ¿sí? Y el otro hermano, el que nunca había hecho esto, el que no se gastó la herencia, el que no despilfarró la plata de la familia, dice, a mí nunca me hiciste ni una fiesta. Y él, este vago que hizo todo eso lo que hizo, cuando viene, a él sí le haces una fiesta. Y el padre le contestó, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Estaba muerto y ha revivido. O sea, se arrepintió de vivir una vida pecaminosa y decidió volver. Son todos ejemplos de que en realidad la muerte de la que habla la Biblia es la muerte espiritual y no la muerte física. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué va a pasar en los últimos días. Sí, los muertos van a resucitar, pero ¿de qué modo? ¿De qué modo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los principios de la resurrección? Hay un principio para la resurrección. Como Dios ha marcado principios para todo, también hay principios para la resurrección. Están sus leyes, sus principios que nosotros tenemos que aprender para saber cómo manejarnos y cómo resucitar. Porque vamos a ver que la resurrección es paulatina. Cuando el hombre cayó, ¿sí? El hombre tendría que haber pasado por las 3 etapas, formación, crecimiento y perfeccionamiento, ¿sí? Y tendría que haber vivido espiritualmente. Sin embargo, el hombre cae, ¿sí? Y esa es la muerte espiritual. Entonces, a medida que el hombre va recuperando la verdad, a medida que el hombre va recuperando la fe, va resucitando hasta pasar por las 3 etapas de nuevo. Quiere decir que esa resurrección no es instantánea, como los cristianos han creído. En los últimos días los muertos van a resucitar, sino que es una resurrección paulatina. Entonces vamos a ver que hay ciertos principios para la restauración, para la resurrección. Vamos a poner principios para la resurrección. El primer punto, y ya vamos a explicar después, ahora voy a explicar lógicamente, van a ver qué lógico es que así sea. El primer punto es creer y vivir por la verdad de Dios. O sea, recibir la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella, en otras palabras. El segundo punto es en base a un cuerpo físico. O sea, necesitamos tener un cuerpo físico para resucitar. Ya voy a explicar por qué. Tercero, pasar por las 3 etapas de crecimiento. O sea, no es instantánea la resurrección. Tenemos que pasar de nuevo por todas estas etapas.
Y cuarto, recibir lo que se llama, que ahora voy a explicar, el mérito de la era. Voy a explicar qué significa esto. Pero estos son 4 puntos indispensables para que se produzca nuestra resurrección. Porque nosotros tenemos la obligación de crecer espiritualmente, de resucitar espiritualmente y después de trabajar para ayudar al resto de la humanidad a resucitar. Estamos viviendo en una humanidad muerta espiritualmente. Y es muy tonto pensar que alguien puede decir, bueno, yo tengo fe, yo estoy bien. Porque estamos rodeados de muerte y de pecado. Nadie puede estar bien cuando todo lo demás está mal alrededor. Además, si una persona cree que tiene fe, si una persona cree que está conectado con Dios y está contento y orgulloso de que Él es salvo y no le importa que los demás no lo sean, Él no tiene nada que ver con Dios. No hay modo alguno de estar conectado con Dios y no experimentar un poco el corazón de Dios. La angustia, la desesperación de Dios de ver a sus hijos muertos, ¿no? Rodeados de pecado. Nadie puede decir que está conectado con Dios y no tiene ese corazón. Bueno, veamos acá lo que hemos visto en la primera conferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Un yo espiritual y un yo físico, ¿se acuerdan? El hombre originalmente tendría que haber estado centrado en Dios. Ahí nosotros recibíamos primero los elementos de vida, ¿se acuerdan? En la primera conferencia, ¿no? Elementos de vida. ¿Qué eran los elementos de vida? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? El amor y la verdad. No, el amor y la verdad. Amor y verdad. Primero recibimos el amor y la verdad de Dios. En todo sentido, con todos los aspectos, lo que fuera, cualquier tipo de amor que recibamos de nuestros padres, nuestros semejantes, nuestros hermanos, ¿no? Cualquier verdad que aprendamos. ¿Sí? Nosotros, con esos elementos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que yo explicaba qué sentimos cuando recibimos buenos elementos? Automáticamente entregamos, porque hay una acción de recibir, ¿no? Esto es sujeto y objeto, ¿no? Hay sujeto y objeto. Por lo tanto, hay una acción de dar y hay una acción de recibir. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La primera conferencia. Entonces, ¿qué entregamos? Entregamos elementos, lo que se llaman elementos espirituales, que son los elementos que van desde nuestro espíritu a nuestro cuerpo físico. Que yo dije que tenemos que aprender a percibir cuáles son, porque los recibimos, permanentemente. Constantemente estamos recibiendo estos elementos. Bueno, a veces para experimentar, para que sepan bien qué son estos elementos, prueben, van a ver lo que es recibir, por ejemplo, lo contrario a esto, ¿no? Por ejemplo, odio y mentira. Van a sentir elementos espirituales, hay una angustia, hay algo que nos amarga, ¿no? Por eso se dice no te hagas mala sangre, por lo menos eso en Argentina se utiliza mucho, ¿no? Cuando alguien se angustia, dice, bueno, no te hagas mala sangre, porque literalmente se está contaminando, porque además está demostrado que estos elementos espirituales pueden realmente contaminar el cuerpo. Empieza la adrenalina, que la adrenalina en forma concentrada es veneno. ¿Saben? La adrenalina del cuerpo en forma concentrada es veneno. Además, está demostrado que los malos elementos espirituales contaminan directamente el sistema inmunológico, ¿se acuerdan que les decía? Está demostrado por la ciencia. Todas las angustias, ¿no? Envidia, celos, resentimiento es el peor de todos. O sea, el resentimiento es el peor de todos. El peor veneno para el espíritu es el resentimiento. Por eso la importancia de perdonar. Primera cosa que Jesús hablaba, perdonar al prójimo. Pero no por él, no solamente porque él lo merece, sino porque yo no me puedo sanar, no puedo resucitar, no puedo curarme, no puedo estar bien espiritualmente si estoy lleno de resentimiento. El resentimiento es el peor veneno para el espíritu. Y está demostrado, decía entonces, que el odio, la envidia, los celos, el resentimiento, todo eso ataca directamente el sistema inmunológico. Porque esto viene directamente al cuerpo. Y hoy en día la ciencia demuestra más y más que todas las enfermedades, en realidad la ciencia dice como el 80% de las enfermedades, pero más y más se va dando cuenta que son todas, las enfermedades tienen origen por estos elementos. O sea, en pocas palabras la ciencia dice que son por causas psicológicas, ¿sí? O mentales, pero eso es espiritual, no es físico. Bueno, del mismo modo entonces, cuando entregamos buenos alimentos espirituales, el cuerpo se puede sanar de cualquier cosa. Y por eso, muchas veces la causa
de algún problema físico son malos elementos espirituales, y por eso Jesús podía curar a la persona a través de enviar buenos elementos. Pero ¿qué condición era indispensable? La fe. Porque en realidad era Él mismo que estaba curando. ¿Sí? Es Él mismo el que está curando. Jesús lo tocaba o algo, pero lo que le estaba dando era fe, le estaba dando un impulso de amor, y Él, al tener fe, entregaba buenos elementos. Al entregar buenos elementos, de pronto se curaba. Y si esto es muy fuerte, se puede curar casi de cualquier cosa. Y ahí están los milagros. ¿Sí? Bueno, entonces, primer punto, creer y vivir por la palabra de Dios. Es exactamente lo que estoy diciendo. Primer punto es recibir el amor y la verdad de Dios. Así resucitamos. Pero nosotros vivimos desconectados de esto. La gente ha vivido desconectada de esto. Vivimos en un mundo satánico, donde constantemente, sin darnos cuenta, recibíamos odio y mentira. Lo contrario. Entonces, muchas veces nos enojamos con la gente de afuera, pero ellos están en un medio ambiente donde reciben odio y mentira y por lo tanto entregan malos elementos. Si hay un mal dar, también hay un mal recibir. Entonces, estos elementos que se llaman elementos de vitalidad, que son ¿qué? Las buenas acciones, si estamos bien conectados, ¿no? Pero si estamos mal conectados, si recibimos odio y mentira, pasa todo lo contrario. Entregamos malos elementos espirituales, entregamos malos elementos de vitalidad, y entonces realizamos que son las malas acciones, ¿no? Realizamos malas acciones, y con las malas acciones contaminamos nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu está lleno de resentimiento, no podemos digerir los malos elementos, nos cargamos más y más con más odio y más mentira, entregamos más malos elementos espirituales, peores elementos de vitalidad, y nuestro espíritu cada vez va más para atrás. ¿Sí? Entonces cada vez morimos más espiritualmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Conectarnos. Así como el hombre externamente recibe aire y luz de sol, y agua y comida, ¿sí? Y nos cuidamos en ver qué tipo de alimentos recibe nuestro cuerpo, ¿no es cierto? No vamos a comer comida que está en estado de putrefacción, o agua que esté contaminada, que haya cólera o cualquier tipo de enfermedades. Nos cuidamos. No queremos destruir nuestro cuerpo físico. Pero sin embargo, cuando comemos toda esta basura, no nos importa mucho. Pensamos que no nos hace tanto daño. Y nos hace muchísimo daño espiritualmente, y además también nos hace daño físicamente. Es más, si nosotros no comiéramos esto y nuestro espíritu estuviera muy bien, aunque comiéramos cosas en mal estado, no nos harían tan mal. ¿En serio? Porque está el sistema inmunológico que Dios creó en el cuerpo humano, esto lo dicen muchos científicos, el sistema inmunológico es muchísimo más poderoso de lo que lo tiene el hombre actual. El hombre actual lo tiene atrofiado el sistema inmunológico. Y lo atrofiamos y lo enfermamos cada vez más porque nos curamos de un modo incorrecto. En vez de curarnos con estos elementos, que esta va a ser la medicina del futuro, ¿no? En vez de curarnos con los elementos espirituales, nos ponemos más cosas químicas. Empezamos a tomar antibióticos por cualquier cosa, medicina. Entonces, alguna corriente científica ahora, inclusive médicos, están en contra de la medicina farmacológica. Dice que eso está obstruyendo el sistema inmunológico. Entonces, cada vez nos enfermamos más fácilmente. Pero la persona que está bien espiritualmente y tiene buenos elementos espirituales, no se enferma nunca. Tiene mucha más capacidad para resistir casi cualquier cosa. Ahora, lo que está diciendo, hay un libro de un doctor que se llama Ross, R-O-S, que es milagroso, es muy creyente, es un gran científico. Él dice que absolutamente cualquier enfermedad el hombre podría curar. El cáncer, cualquier cosa podría curar. Que no necesita ningún tipo de medicina, dice él. Inclusive hay algunos testimonios, yo leí su libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, bueno, pero él se llama Ross, R-O-S. Leí algunas cartas con nombre y apellido de las personas que se lo han enviado y realmente me quedé sorprendido. Realmente me quedé sorprendido porque él ha curado personas hasta el cáncer terminales, sin medicina ni nada. Y no estoy hablando de milagros, ni que lo tocó, ni nada. En realidad le hizo hacer cosas físicas también, en el sentido de ayunos completos, ¿no? Bueno, a lo que voy con todo esto es, cuando uno está fuerte espiritualmente, entrega buenos elementos espirituales, no se va a contaminar fácilmente físicamente, aun cuando lo que coma no sea tan bueno. Mejor si se cuida también con cosas físicas.
Entonces ya vemos el primer punto, creer y vivir por la palabra de Dios. O en otras palabras, recibir el amor y la verdad de Dios. No tomen esto como algo intelectual nada más. Si lo toman así nomás, bueno, sí, me aprendo el primer punto, el segundo punto, si tuviera que rendir un examen, lo anoto perfectamente. Hay gente que lo toma así, ¿no? Tomamos examen, entonces contesta todas las preguntas ahora, pero nunca lo registra internamente. Lo que estoy diciendo es, todos los días, nosotros tenemos que intentar procurar estos alimentos de verdad. Y una vez, un reverendo de nuestra iglesia hizo un experimento que contó y me causó mucha gracia pensar de que no era muy divertido. Les hizo una trampita, ¿no? Dice que estaba en un seminario con muchos miembros de la iglesia durante muchos días, y una mañana él dijo, miren, yo mañana a la mañana, él daba sermón todas las mañanas y conferencia durante el resto del día. Dijo, mañana a la mañana no va a haber servicio de la mañana. ¿No? En vez de estar acá a las 6 de la mañana, por ejemplo, no vengan porque yo mañana no voy a poder. Bueno, tranquilos, todos durmieron 2 horas más al día siguiente, ¿sí? Bueno, dejó pasar unos días y dijo, bueno, mañana no va a haber desayuno. Mañana no va a haber desayuno porque el que hizo las compras no estaba, así que ustedes arréglense como puedan. Bueno, todos salieron, compraron sus cosas para el desayuno de la mañana. Entonces después se les dijo, cuando se quedaron sin el alimento espiritual, nadie se hizo problema. Se quedaron durmiendo, nadie se preocupó. Pero cuando les dije que les iba a faltar el alimento físico, ahí fueron a hacer compras y guardaron. Quiere decir que le damos mucho más importancia a esto que a esto. Aún nosotros, que somos gente de fe y que tenemos bastante más claras las cosas. Somos así. Como esto es invisible y no nos damos cuenta mucho. Pero en realidad, este es nuestro estado de ánimo. Este somos nosotros, en realidad estos somos nosotros. Ese es nuestro estado de ánimo, eso es lo que da alegría o no. ¿Entienden? Si uno se procura constantemente estar conectado, está entusiasmado, vive entusiasmado. ¿Sabe lo que significa, de dónde proviene la palabra entusiasmo? La palabra entusiasmo proviene del griego entheos, que significa Dios en nosotros. Entheos, Dios en nosotros. ¿Ustedes no quieren vivir entusiasmados? Todos queremos estar entusiasmados, estar positivos, estar felices, estar alegres. Bueno, entonces Dios en nosotros, o sea, yo me conecto con la fuente, recibo el amor y la verdad de Dios. Pero, lamentablemente, como llevamos miles de años de oscuridad religiosa y tantos grupos y todo, la gente, sobre todo la gente joven, que a mí me preocupa, realmente me preocupa. Yo hablo de la gente joven, ya suena como si fuera un anciano, pero va. Pero uno se preocupa, ¿no? Por los más chicos y todo. Y la gente tiene realmente la tendencia a pensar, me tengo que alimentar espiritualmente, ya sé, él quiere que yo esté todo el día con la Biblia. No, yo no estoy todo el día con la Biblia. Para nada. De hecho, solamente la uso cuando voy a dar conferencia. Porque ya la conozco, ya sé, me alimento, pero hay muchas cosas donde uno se puede alimentar. Uno se puede alimentar con la oración, uno se puede alimentar con la sabiduría que tienen otros. De tanto en tanto uno revisa y mira y lee cuando quiere estar inspirado, por supuesto, sí. Pero lo que me refiero que no estoy todo el día con la Biblia es que no estoy escudriñando todo el tiempo, tipo dudando para ver cómo puedo pelearme con algún cristiano fundamentalista. No está hecho para eso. Como dije antes, ¿no? Armados los unos contra los otros, con la Biblia en la mano. Falta que nos peguemos con la Biblia nada más. No es eso ser religioso. No es eso a lo que me refiero cuando digo estar conectados, sino estar conectado con todo lo que sea bueno, con todo lo que sea amor, con todo lo que sea verdad. Hay muchas verdades. Uno puede ir al cine y ver una buena película, uno puede leer una poesía, uno puede leer un buen libro, uno puede escuchar música, uno puede hacer arte, puede pintar, puede salir con un amigo y reírse y hacer chistes, puede salir a cocinar con un amigo, puede hacer una fiesta, una reunión. Hay millones, puede hacer deportes. Yo hago montones de cosas. No quiero esa imagen del religioso que está todo el día, aleluya, y qué sé yo, y todo puro. Y después no pasa nada. No es esa la imagen que queremos, no es eso, es vivir de verdad con alegría. ¿Entienden? Hay muchos modos de estar cerca de Dios. Y siempre hay algo nuevo. Siempre uno dice, ya sé lo que quiero hacer con mi vida. Yo hace poco, ¿saben lo que dije? ¿Y qué me puede dar alegría? Y me di cuenta que era volar. Entonces fui y me hice piloto. Hice un curso, piloto, compré un avión, porque ese era mi sueño, y ahora cuando estoy en las nubes, solo, es una experiencia, ustedes no se imaginan lo que es. Eso es estar en contacto con Dios. Eso es amor. ¿Entienden? Es una experiencia única, uno se siente
totalmente solo, a veces por arriba de las nubes. Y va hacia donde quiere y cruza de un lugar a otro. O sea, hay muchos modos, ¿entienden?, de ser religioso. Hay muchos modos de ser espiritual y hay muchos modos de estar conectados con la fuente del amor y la verdad. No es todo el día arrodillado, con miedo de pecar. No quiero esa imagen, no quiero esa imagen, porque entonces, ¿qué gente va a querer estar? La gente prefiere estar muerta, y yo prefiero estar muerto, es más divertido. Mentira, estar muerto no es más divertido, es mentira, ¿no? Uno necesita estar vivo para... Estar muerto espiritualmente en este mundo es como, que es lo que hace mucha gente sacrifica su espíritu para disfrutar de ciertas cosas materiales. Eso es lo mismo que si uno fuera un fanático de Rembrandt, un admirador de Rembrandt, ¿no? Entonces hay un cuadro de Rembrandt que vale una fortuna, ¿no? Él no podría comprarlo nunca jamás. Entonces a él se le ocurre una idea. Voy a vender mis ojos para comprar ese cuadro. ¿Para qué quiere el cuadro si va a vender sus ojos? No lo puede ver. Pero es lo que le pasa a mucha gente. Quieren plata y sacrifican su alma y después están muertos. Entonces, ¿qué alegría puede tener una persona que está muerta, por más plata que tenga? Está muerto espiritualmente, está lleno de resentimiento. No tiene sentido. Como no tiene sentido vender los ojos para disfrutar de una obra de arte, no tiene sentido vender mi alma para pretender estar feliz. ¿Cómo voy a estar feliz sin alma? Ahora, si una persona está viva espiritualmente, está súper feliz porque ve una flor, está súper feliz por sentarse en un parque, no sé, por acariciar un perrito, por ver un bebé, o por ver el cielo, o por simplemente sentir que tiene una identidad divina como hijo de Dios o lo que fuere. Pero lo que no se puede es estar entusiasmado si uno está muerto espiritualmente. No puede, si sacrificamos nuestro espíritu para conseguir cosas, después no lo vamos a poder disfrutar. Es como estar en un museo y ser ciego. ¿Para qué fui al museo si no puedo ver nada? ¿Sí? O sacrifiqué mis oídos para poder comprar música. ¿Para qué si no la puedo escuchar después? Es así de ridículo. Entonces, lo que significa este primer punto, creer y vivir por la palabra de Dios, significa yo todos los días me procuro estos alimentos, de donde fuere. Lean cosas buenas, hubo muchos sabios, hubo mucha gente que dijo cosas lindas, hay mucha gente que está más viva espiritualmente, y no quiere decir que todo el tiempo alguien me va a dar conferencia, no crean que si se relacionan conmigo, yo voy a estar todo el día dándole, no soy tan así. Pero sí investigo y me gusta y me divierto con el mundo, ¿entienden? Bueno. Segundo punto, en base a un cuerpo físico. ¿Qué cosa, no? Para resucitar necesitamos un cuerpo físico. Lógico, porque estos elementos vienen después del cuerpo físico. Yo recibo primero esto, entrego buenos elementos espirituales, pero después con las buenas acciones, fíjense hacia dónde apuntan las flechas, digo yo siempre, ¿no? Es esta herramienta y esta, ¿sí? Es como el martillo y el cincel, ¿se acuerdan? El martillo y el cincel que nos va esculpiendo el espíritu. Pero si yo pierdo mi cuerpo físico, pierdo esta herramienta. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Cuando una persona muere, se queda en el estado espiritual en el que estaba antes de morir. Ese es su estado espiritual. Si estaba bajo espiritualmente, va a un nivel bajo y ahí no puede salir. ¿Sí? No puede salir fácilmente, porque ya no tiene estos elementos, es como que le falta una herramienta, es como querer esculpir una roca, una estatua, pero ya me falta una de las herramientas. Entonces vamos a ver qué pasa, porque igual hay solución, porque Dios quiere salvar a todos. Vamos a ver el único modo que esto puede ocurrir, pero ya les voy adelantando que es muchísimo más difícil, es mucho más difícil resucitar espiritualmente cuando uno está en el mundo espiritual. Quiere decir que uno tiene que aprovechar esta vida física tiene que aprovecharla. Y entonces, lo que yo le mencionaba siempre, una persona, por más que haya estado desconectada y recibió odio y mentira, de pronto se conecta un poquitito y recibe un poco de amor y verdad, aunque sea un poco. Entonces es como si fuera un pequeño recipiente, vamos a dibujarlo chiquito, pequeño recipiente que se llena con un poco de estos elementos, pero ya entrega algunos elementos espirituales. Entonces está un poquito más entusiasmado, de nuevo la palabra entusiasmado, ya está más conectado con Dios, ¿sí? Entonces tiene alguna intención de realizar algunas buenas acciones. Aunque sea la única energía le queda como para volver, así apenas para arrastrarse y volver a escuchar un poco más. Vieron que a veces vienen sin ganas, y bueno, tuve que venir, vengo. Bueno, está bien, pero ya le alcanzó como para poder venir, ¿sí? Cuando vuelve, escucha un poco más, crece. Entonces ya escucha un poco más, ya es un recipiente un poco más grande. Y aunque escuche lo mismo, ya le resulta mucho más entendible y mucho más dulce. Porque él creció. Entonces ya puede escuchar en otro nivel.
Ya su acción es más grande, a lo mejor hasta empieza a estudiar un poco. Ya es otra acción, ya está usando su cuerpo, ¿no? Para poder tallar el espíritu un poco más. Y entonces se convierte en un recipiente más grande. Y más y más y más, va resucitando. Por eso dice pasar por las 3 etapas, o sea, al final, poco a poco va a ir pasando por las 3 etapas hasta crecer. Quiere decir que la resurrección espiritual no es instantánea. No podemos resucitar instantáneamente hacia la perfección. Es paulatina, pero puede ser rápido, ¿no? Puede ser rápido, pero es paso a paso y depende de nosotros. ¿Cuánto resucitamos? ¿Mucho o poco? Quiere decir que no es blanco o negro, ¿entienden? No es blanco o negro como parecería cuando hablamos, está muerto o está vivo. Si fuera la resurrección física sería blanco o negro, está muerto o está vivo. Pero la resurrección espiritual no. Hay gente más resucitada, gente menos resucitada. Hay gente que no está más viva espiritualmente, gente menos. Y por último, recibir el mérito de la era. Fíjense, dijimos, ¿no? El ideal, la pérdida del ideal y el proceso de recuperación del ideal, ¿sí? Siempre lo mismo, ¿no es cierto? Y al final se va a recuperar ese ideal. Bueno, acá estamos hoy. A medida que la providencia fue creciendo, el hombre podía resucitar hasta cierto punto. En la época de Abraham, con las ofrendas, y solamente podía haber vida hasta ese nivel nada más, porque el único entendimiento, la única verdad que el hombre podía recibir era nada, algún sentimiento por haber hecho una ofrenda determinada nada más, pero no entendía nada de la verdad y el amor de Dios. ¿Sí? Entonces podía resucitar hasta este punto nada más, por ejemplo en la época de Abraham. Ya en la época de Moisés era mayor el entendimiento del amor y la verdad de Dios. La palabra de Dios a través de las leyes, acá podemos poner ofrendas, ¿no? Acá la ley. Ya el entendimiento era un poco mayor. En la época de Jesús, acá es, perdón, Moisés, en la época de Jesús, con los evangelios, era mucho mayor. ¿Sí? Ya se entendía mucho más realmente lo que era el amor de Dios. Ya el hombre quería actuar por amor a Dios, no tanto por temor, ¿sí? Sino por amor a Dios y por amor al prójimo. Era mucho más elevado. Y hoy estamos donde podemos recibir la verdad completa. Ahora, en esta época, por más buena que fuera una persona, no podía igual resultar más que este nivel. No había más mérito. En esa época no había más mérito que no fuera este. Ahora, hoy en día, hay gente que espiritualmente está en este nivel. Acá, ni empezó siquiera, está en 0. Igual que la peor de las caídas, ¿sí? Está acá espiritualmente. Pero sin embargo, por estar viviendo en esta era, de pronto el nivel de verdad que puede recibir es este. Por eso se dice recibir el mérito de la era, es el 4º punto. Hoy podemos recibir un nivel de amor y verdad que no se podía recibir en toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Por eso se dice que en los últimos días los muertos van a resucitar, porque estamos en la época donde el mérito es más grande que nunca. ¿Se entiende? Entonces los 4 puntos para la resurrección, los 4 principios para la resurrección son estos, y cada uno de ellos tiene una razón bien lógica. Si entendemos cómo se cultiva el espíritu, nos damos cuenta que es lógico que existan estos 4 puntos. Bueno, pero ¿qué pasa si se pierde el cuerpo físico? ¿Cómo hace una persona que creció poco espiritualmente y va al mundo espiritual? Bueno, vamos a analizar. Vamos a borrar acá. En realidad lo que ocurre es lo siguiente. Existe el mundo espiritual y el mundo físico. Una persona tiene cuerpo espiritual y cuerpo físico. ¿Sí? Si esta persona pierde su cuerpo físico,
muere, se va al mundo espiritual, el único modo que tiene para crecer en el mundo espiritual es colaborando con una persona que está en el mundo físico. Pero ya no depende de él. Lo único que puede hacer es motivarlo o inspirarlo para que él realice buenas acciones, para que él se conecte con la fuente del amor y la verdad. Y si él realiza alguna buena acción con estos elementos, ambos pueden recibirlos. ¿Sí? Ambos se pueden alimentar con esto. Por esa razón, hay épocas, y vamos a ver que ya lo dice la Biblia esto que estoy diciendo, ¿no? Lo dice la Biblia. Hay épocas donde hay más y más influencia espiritual. Nuestros antepasados colaboran con nosotros mucho más cuando estamos en una situación en la que podemos crecer. Ellos están anhelando salir del infierno, están anhelando resucitar espiritualmente. Cuando pueden colaborar con alguien que está vivo, sobre todo si está haciendo algo bueno, entonces colaboran con esta persona. Por esa razón también existe esta confusión en muchas creencias, de las cuales yo era uno de ellos porque yo al principio creía en eso. La creencia de la reencarnación. ¿Han oído acerca de esto? De que uno reencarna, ¿no? de que uno ha tenido vidas anteriormente. Porque este espíritu puede influir tanto sobre este, que puede hacerle sentir a él que él era este antes, que él está recordando una vida anterior. ¿Sí? Eso es mentira y está comprobado que es mentira. La gente, como los medium, que tienen los sentidos espirituales desarrollados, ¿no? Ustedes saben que el ser humano tiene 5 sentidos físicos, bueno, del mismo modo tiene 5 sentidos espirituales, que son los mismos, ¿no? Y hay algunos que tienen estos sentidos más desarrollados. Eso no quiere decir que sean más elevados espiritualmente, ¿eh? Porque el nivel espiritual lo marca el corazón solamente. Ellos ven que esta persona está siendo invadida por algún espíritu, lo ven. Yo tenía una vez un invitado que me decía que él había sido chino, porque de pronto él sentía algo y se ponía a escribir, y una vez se puso a escribir mucho, y no podía parar de escribir, y a él le parecían que eran caracteres chinos. Entonces fue a un oriental, le preguntó y le dijo que sí, lo que había escrito tenía sentido y todo, y él no tenía ni idea nada de chino. Entonces él estaba convencido de que él en otra vida había sido chino. Si así fuere, si realmente la cosa fuera así, imagínense ustedes un chico como este de 20 años, que recuerda encarnaciones anteriores, tendría que ser muy sabio, ¿no? Porque sería como una persona que tiene, no sé, 200 años. Un chico de 20 que tiene la mentalidad y la sabiduría y el conocimiento de alguien de 200, y sería maravilloso escucharlo hablar y que nos cuente montones de cosas que saben. Bueno, todo lo contrario. Este chico era un chico inseguro, confuso, lo que todos los espiritualistas que conocen del tema saben lo que es. Todo lo que está poseído espiritualmente tiene cambio de caracteres, incapacidad para concentrarse, cambio de estado anímico en forma constante, ¿sí? Inseguridad completa, nerviosismo. ¿Cómo? Si fuera que yo recuerdo una reencarnación anterior, repito, yo sería mucho más seguro. Imagínense. Yo en otra vida podría haber sido filósofo, en otra podría haber sido científico, en otra podría haber sido... Entonces hoy sabría de todo. ¿Qué sentido tiene, ¿no? Poder tener que vivir cosas, dicen los que tienen esta creencia, es para aprender. Vivimos demasiadas vidas para poder aprender, pero no recordamos lo que aprendimos en la anterior, porque la vida anterior no la recordamos. Entonces una vez uno de estos maestros, entre comillas, me ofreció si quería recordar encarnaciones anteriores. Y a mí me pareció fabuloso. Digo, qué bueno si puedo recordar. ¿Saben lo que hacen en realidad? Permitir que entren más espíritus. Uno cree que está recordando, entonces hace ciertos ejercicios para invitarlos, entonces está siendo poseído en realidad. Está demostrado esto. Es lo peor que le puede pasar. En realidad la posesión espiritual es muy común en los tiempos en que vivimos. Y si quieren, pueden ir y verlos. Vayan al manicomio y van a encontrar montones de personas que ustedes van a decir, ah, pobre, habla solo. No está hablando solo. Las voces que él escucha están en algún lado. Las personas que él ve y les habla están en algún lado. Lo que pasa es que están confundiendo la realidad física con la realidad espiritual. Y son objetos del mundo espiritual. En vez de ser sujetos, son objetos del mundo espiritual. ¿Sí? Bueno. Pero a veces son
espíritus buenos, como antepasados buenos que pueden colaborar. Porque una cosa, eso tengo que marcar bien claramente, una cosa es la colaboración y otra cosa es la posesión. Una cosa es que un espíritu te posea y otra cosa es que colabore. ¿Sí? Es muy diferente. Uno puede ordenar a sus antepasados o pedirles que lo ayuden y que colaboren en ciertas cosas, pero no permitir que me invada mi cuerpo. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, pero la posesión espiritual, hay un libro de una científica, de una psicóloga de Estados Unidos que se llama Edith Fiore, que escribió acerca de eso. Yo no creo mucho en los psicólogos, creo que los psicólogos, al no saber que existe el mundo espiritual, o no tener en cuenta eso, están muy limitados en su accionar, muy limitados en sus conocimientos, porque la fuente principal de los problemas psíquicos de la persona es del mundo espiritual, y ellos al no tener en cuenta el mundo espiritual, ya todos sus conocimientos están limitados. Pero esta psicóloga, Edith Fiore, sí, totalmente trabaja con el mundo espiritual. Y ella sostiene en su libro, un libro que se llama, en inglés, porque yo no sé cómo se llamará en castellano, pero en inglés se llamaba The Unquiet Death, o sea, la muerte inquieta. Y ella decía que el 70% de sus pacientes tienen problemas de influencia espiritual. Y ella los trata a través de hipnosis. Pero ¿saben quién es el paciente para ella? El paciente es el espíritu, no el paciente que está sentado ahí. El que está confundido es el espíritu. Y tiene relatos en el libro de algunas pacientes, por ejemplo. Dice que una mujer una vez, una paciente de ella vino diciéndole que tenía miedo que se estuviera volviendo loca, porque dice que ella primero no podía parar de comer dulces, ¿no? Bombones, chocolates, lo que fuera, constantemente, estaba engordando muchísimo, estaba enfermando. Entonces un día dijo, no puedo seguir así, se determinó fuertemente y juró que iba a parar. Y ahí escuchó una voz que le dijo, no vas a parar nada, porque la que te domina soy yo. Y se asustó tanto que pensó que se estaba volviendo loca. Entonces fue a esta mujer, Edith Fiore, y ella le dijo, no te preocupes, no estás volviendo loca, esto es común. Entonces habló con el espíritu. Y le tiene que explicar al espíritu que en realidad él perdió su cuerpo físico, que ya no necesita más estas sensaciones físicas, que estaba haciendo daño. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen algunos grupos cristianos cuando espantan espíritus, ¿no? Pero lo que hacen los grupos cristianos es gritar y orar y entonces le pegan a la persona o algo. Entonces, claro, el espíritu sale, pero muy momentáneamente nada más, después vuelve. Lo dice la Biblia. Jesús pasaba lo mismo, ¿no? En la época de Jesús también se echaban demonios, pero Jesús decía sí, pero después vuelven 7 veces más. ¿Se acuerdan? Entonces, en realidad lo que hay que hacer es fortalecer a esta persona espiritualmente, que él sea sujeto, no objeto, sobre los espíritus. Bueno, pero eso es solamente para aclarar un tema, ¿no? De qué es lo que está pasando en estos tiempos. La gente que tenga ignorancia sobre estos temas es más propicia a tener problemas espirituales. No nos damos cuenta. Sobre todo cuando vemos personas con cambio de estado anímico, en un momento tan contentos, en un momento tan amargados, ¿sí? Que no se pueden concentrar. Esas personas tienen, no digo posesión, pero por lo menos una fuerte influencia espiritual. También es importantísimo el nivel donde nos movemos. Si nosotros estamos empezando a buscar amor y verdad, y nos movemos en ciertos ambientes donde hay más nivel espiritual, no va a ocurrir este tipo de cosas. Pero si vamos a lugares bajos, donde ya están los espíritus buscando gente que puedan influir para recibir alguna... Porque lo que le pasa al espíritu es que, el espíritu bajo, ¿no? Él perdió su cuerpo físico y como siempre vivió centrado en su cuerpo físico, entonces extraña estas sensaciones. Entonces cuando ve a alguien que está en el pecado, en la fornicación, en la droga, en el alcohol, o lo que sea, como que lo chupan, ¿no? Para seguir teniendo las mismas sensaciones. Pero si uno se mueve hacia otro medio ambiente y él no está en eso, el espíritu bajo no va a venir. ¿Para qué? Si a través de él no va a experimentar nada raro. ¿Se entiende? Por eso es importante dónde nos movemos. Bueno, vamos a ver entonces el último punto de esta conferencia. Que nos muestra bíblicamente esto que estoy diciendo. Vamos a ver en la Biblia cómo muestra que las personas que se fueron al mundo espiritual solamente pueden crecer colaborando con las personas que estamos en el mundo físico.
En Hechos, capítulo 7, Hechos, bueno acá, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 39. Dice lo siguiente. En realidad es mucho más largo. Si ustedes lo ven, está hablando de las personas del pasado, de los grandes santos y profetas del pasado, ¿sí? Y constantemente dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Se acuerdan? Moisés abandonó el palacio, todo eso. O sea, está halagando, es muy largo, es todo un capítulo entero, donde halaga constantemente a las personas del pasado, a los profetas y santos del pasado. Y dice, y por su fe, con todas las cosas que hicieron, etcétera, etcétera. Por ejemplo, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hija del faraón, hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía pues la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, etcétera, etcétera. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisión y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿Sí? Está hablando de todos los profetas y tan santos del pasado, ¿no? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, aunque eran maravillosos, hicieron muchísimas cosas por la providencia, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, porque no llegarán ellos a la perfección sin nosotros. O sea, aunque eran maravillosos, aunque hicieron un montón de cosas, aunque sufrieron torturas, persecución y cárcel, igual no van a poder llegar a la perfección sin nosotros. ¿Sí? Sin los que están vivos en estos tiempos. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? La humanidad cayó y para resucitar, o sea, murió por el pecado, para resucitar tiene que pasar por las 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, por ejemplo, en la época de Abraham, ¿sí? Ellos podían crecer solamente hasta este punto. Vamos a simbolizarlo acá con triángulos, ¿sí? Entonces, ellos tienen que esperar hasta la llegada de Jesús. Cuando vino Jesús, entonces ellos podían bajar, venir del mundo espiritual y colaborar con los que estaban vivos en esa época. ¿Por qué colaboraban con ellos? Porque eran tiempos donde podían recibir un mayor nivel de la verdad. Y entonces juntos con ellos crecieron hasta este punto. ¿Sí? Entonces acá podemos poner triángulos y cruces, triángulos y cruces. ¿Se entiende? Pero llegan hasta este punto nada más. Esperando hasta los tiempos del Señor de la segunda llegada. Que podemos simbolizarlo con circulitos, ¿no? Entonces ahora, en estos tiempos, ellos pueden colaborar con nosotros, y ahora vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto, ¿eh? Pueden colaborar con nosotros, y juntos entonces, ellos pueden llegar hasta este nivel. ¿Se entiende?
solamente colaborando. Por eso dice, y no llegarán ellos sin nosotros a la perfección. Tienen que colaborar con las personas que están en la tierra. Por esa razón la Biblia dice algo que es muy importante y que nunca se ha entendido antes. En Mateo 27:52. En Mateo 27:52. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En la época de Jesús, ¿no? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, de Cristo. Vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. ¿Se imaginan el terror que hubiera ocurrido si esto hubiera sido literalmente? Que se abrieron los sepulcros, ellos salieron a la calle, los cadáveres de miles de años, y se le aparecieron a mucha gente. Parece una película de terror. Pero lo dice la Biblia. En realidad lo que está diciendo con los sepulcros, y que se le aparecieron a muchos, es que ellos bajaban a colaborar con ellos. Esto fue después de la muerte de Jesús, después de la resurrección. Y colaboraron con ellos para poder resucitar hasta este nuevo nivel. ¿Se entiende? Por eso la Biblia dice que en aquella época, porque si no, además, imagínense el testimonio que hubiera ocurrido. Todo Israel hubiera aceptado a los cristianos automáticamente, porque si aparecía Moisés y todo, y ocurría eso. Ahora, si nosotros leemos en Mateo 17:3, por ejemplo, en el pasaje que habla del monte de la transfiguración, que dice que Jesús va con unos discípulos, y cuando estaban en el monte se le aparecieron Moisés y Elías, ¿sí? Mateo 17:3. Pero Moisés pertenecía a esta etapa, la etapa del Antiguo Testamento. Había muerto hacía 1600 años, ¿sí? Y Elías había muerto hacía 900 años. Y se le aparecieron a Jesús y conversaban con él. ¿De qué piensan ustedes que puede estar hablando Jesús con Moisés y con Elías? No van a estar hablando de cualquier pavada, ¿no? Seguramente están haciendo planes acerca de la providencia de Jesús. Quiere decir que es clarito cómo ellos colaboraban espiritualmente, ¿sí? Porque a través de esto podían resucitar hasta este nuevo nivel. Por eso dice, y no llegarán ellos a la perfección sin nosotros, los que están en el mundo espiritual sin nosotros, ¿no? Es Hebreos, no Hechos. Hebreos 11:39. Dice, no llegarán ellos a la perfección sin nosotros. ¿Por qué? Porque necesitan un cuerpo físico. Entonces, ¿cuánto más en esta era? Porque en esta era van a colaborar los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento y los que estamos vivos en estos tiempos. Por esa razón la Biblia dice que en los últimos días, Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, o sea que habrá muchas experiencias espirituales, dice la Biblia, en los últimos días. ¿Por qué? Porque todo el mundo espiritual quiere realmente colaborar, sobre todo los que más han entendido, los que estuvieron en el tiempo de Moisés, los que tenían fe, los que estuvieron en el tiempo de Jesús, ellos pueden colaborar con nosotros para llegar a la perfección. Entonces va a haber muchas experiencias espirituales y es lo que está ocurriendo. No es casual que hoy en día haya más y más películas en Hollywood acerca de la vida después de la muerte. Hay muchas películas que hablan de estos temas, ¿sí? La película Los Otros, por ejemplo, The Others, ¿la vieron? ¿Sí? O Ghost, la película Ghost, o la película Always, más antigua, pero bueno. Muchas películas que hablan mucho acerca de la vida después de la muerte. Entonces, estamos en los tiempos de la resurrección, pero es sobre todo un privilegio para nosotros en los que tenemos cuerpo físico todavía. Los que estamos vivos son los que podemos depender de nosotros mismos para resucitar. De otro modo, en el mundo espiritual es mucho más difícil, ¿sí? Dependemos de otro. Bueno, muchas gracias.